Yo recuerdo muy bien que cuando tú fuiste gobernador, Patricio, hubo una enorme efervescencia por las muertas de Juárez. Que cabe señalar, esto se inició en la época de PAN, muchos casos terribles. Si tú volvieras a tener esa posibilidad de ser gobernador, ¿cómo harías para solucionar ese problema de violencia que tanto nos lastimó a los chihuahuenses, no solo en la cuestión nacional, sino incluso internacional? Habría, si el hubiera existiera y si hubiera posibilidad de regresar a aquello, pondría muchos más recursos económicos para el desarrollo de la mujer y para la protección de la mujer. Lo hicimos, pero no había una corriente presupuestal en ese sentido, no existía. Y aunque le dedicamos recursos, si hoy volviera, le dedicaría muchos más recursos, sobre todo considerando que el origen de este problema es un magma que está ahí en la sociedad, que luego hace erupción, como algunas veces lo dije, y estalla y nos llena a todos de ceniza y de lo que es aquella erupción social. Y esa injusticia social se ha acrecentado, sigue ahí, no se ha resuelto. Podrán haberse resuelto algunos casos de feminicidio, sí, en el estado de Chihuahua, pero está creciendo en todo el país. Y no es nada más que reflejo de un problema social que lleva a hombres y mujeres a una tensión que estalla de esa manera. Y luego, obviamente en la estadística nos sale el feminicidio como un problema que es parte de un todo criminal que no está siendo atajado con operativos policíacos como se pretende, y que el crimen organizado es solamente una parte del mismo. Sí, pero además características muy especiales en el caso de Ciudad Juárez, Patricio, porque bueno, todo mi público sabe que yo soy juarense, conozco perfectamente bien esta problemática, y una de las cosas que nosotros veíamos justamente ahí en Ciudad Juárez es la cuestión de la maquila. Muchas mujeres que llegan de fuera, que ni siquiera son originarias de Ciudad Juárez, buscando la oportunidad de un trabajo, muchas de ellas sin pareja. Llegan, tienen relaciones con una persona, salen embarazadas, y esos niños que van quedando en esa casa, en ese cuarto, en ese espacio pequeñísimo, muchos de ellos han sido encadenados, muchos han sido encerrados porque no hay nadie que cuide a esas criaturas. Es decir, no contamos con guarderías para estas mujeres. El resultado son estos niños con un rencor social brutal. Y claro, las mujeres en esta situación en las que se viven, en donde ya sintiéndose por vez primera autosuficientes, pues tú sabes que se van a pistear y se van a pasear y que no tiene nada de malo, pero ciertamente con el nivel de violencia que existe allá, pues es un riesgo terrible, porque acaban muertas. El problema de la frontera es solamente lo que se anuncia para el resto del país. Sí. Porque independientemente de ese fenómeno migratorio que se ha cargado a la frontera desde hace muchos decenios, sí, claro, en el país hay cada vez más movilidad y hay cada vez más migrantes que vienen inclusive de Sudamérica y de Centro y Sudamérica. Esto de la inseguridad para la mujer es solamente una parte de todo el problema nacional. Sí. Mientras sigamos teniendo el costo para las empresas en salarios contenido y el costo de la vida para las familias suelto, el precio de todos los insumos para vivir en una familia suelto, lo que vamos haciendo es presionar a la sociedad a que viva de lo que sea. Claro, un desequilibrio. Un padre brutal, que tiene que sostener a una familia, 2, 3 hijos, 4, 5 miembros en la familia, con 60 pesos. No, bueno. Y que el aumento de este año es de 2 pesos 45 centavos. No, bueno, y con 6,000 pesos al mes, ¿cómo te explico? No llega ni a 6,000 pesos. Pero a ver, candidato, me parece que aquí hay una particularidad. En el caso de ambos, fueron gobernadores en un momento especial, donde el PRI, por el cual ahora son ustedes candidatos, representaba una mayoría abrumadora. De hecho, quien gobernaba en términos federales pues era el propio Revolución Institucional. Hay una gran diferencia entre tener presidente priista y no tenerlo. Claro. Dice el candidato Burgos, yo le apostaría a la política social. El candidato Patricio Valdés dice, yo le apostaría al tema de la mujer. Mi error fue la parte municipal, mi error fue la parte de la reforma política. Haría yo una pregunta que tiene que ver con la madeja de lo que estamos hablando. Pero ustedes gobernaron en una época en donde el priismo
bañaba la geografía política. Ahora pudiera ser que sean senadores ante otra geografía política del país. No fue exactamente mi caso. Yo llego al gobierno del Estado desplazando al Partido Acción Nacional, que fue el que me antecedió. Y además llego en 98. Y la transición de PRI a PAN federal se da en 2000. Entonces, a mí me toca una etapa turbulenta de la política, en donde obviamente el ambiente enrarecido tiene uno que sacar el trabajo diario y sacar la complicación político-partidista y el ambiente enrarecido en la sociedad, y además preservar la paz, seguir trabajando y atendiendo las enormes dificultades políticas que nunca se habían dado en este país. En el caso de Enrique, sí. Bueno, sí, pero también te diría que la oportunidad está en entender el tiempo, entender los cambios que son del mundo y de la nación, pero especialmente de la sociedad, Pepe. Cambió y lo importante es que no te rezagues frente al cambio, que lo entiendas y lo puedas anticipar inclusive. Claro, una sociedad plural que emerge. Hoy somos plurales en religión, en cultura, por supuesto en política y en pertenencia partidista. Y el tema es cómo sintonizas la actitud de hoy en medio de esa pluralidad para encontrar el punto de encuentro, en donde sí y en donde no. Al final de cuentas es la esencia de la democracia. Y donde sí, ahorita pues es en el corte comercial, porque adoramos a nuestros patrocinadores. No se vayan, regresamos en un momentito. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Ya hablamos. Patricio, ¿por qué votar por él? Desde sus orígenes, el Partido Revolucionario Institucional tiene una visión social que justamente lo que se estaba comentando aquí de la injusticia social es lo que ha atajado durante muchos años, y fue el que creó instituciones sociales que le dieron vida, marco, fuerza a esta nación. El Partido Revolucionario Institucional hoy lo que señala es que no hay una visión social del gobernar. Yo quiero felicitar a todos los hogares mexicanos. Tienen 152 mil millones de dólares de reservas en el Banco de México, aunque sus alacenas estén vacías. Aquí está la diferencia entre una visión social del manejo de una nación y la visión rentista o la visión macroeconómica, sin darse cuenta que la macroeconomía está en función de los mexicanos y de la gran familia mexicana y de todos y cada uno de los estados que integran este país. Enrique. Yo te diría que, un poco retomando el comentario anterior, en el partido, en el PRI, hay experiencia, advirtiendo que la experiencia es la síntesis de aciertos y de desaciertos, sí, claro, con la oportunidad de reconocerlos y de transformar el desacierto en expectativa. Y porque hay también oficio. ¿Ya aprendieron, Enrique, los priistas de esta derrota? Por supuesto que hemos aprendido. Hay oficio de gobierno y de nueva cuenta el tema de lo social que se vería, Patricio. Ayer, por ejemplo, en Acapulco, el expresidente del gobierno español, Felipe González, decía al pleno de los asistentes: bueno, y recordemos que el tema de lo social tiene que arreglarse con la economía, pero la economía no se reduce a concentrar cantidades impresionantes en las reservas internacionales, claro, sino a tomar nota de que hay un rezago y un déficit social de primer orden. A mí me gustaría agregar algo, Pepe. Fíjate que, Lolita, hablando de esto del PRI, ¿por qué votar por el PRI? Ustedes como exgobernadores son unos personajes políticos. Creo que es muy buen termómetro regresar a territorio, hacer campaña y escuchar nuevamente las demandas que tiene el electorado, ¿no? Y hay otra cosa también a mí que me llama particularmente la atención y que quisiera preguntárselos con mucha franqueza. El tema también de cuando antes el presidencialismo que se vivió con el PRI, en dado caso, si regresara ese presidencialismo nuevamente, en caso de que ganara su candidato presidencial, ¿cuál sería el actuar de los legisladores? ¿Cómo se comportarían los diputados, los senadores? ¿Si los veríamos como empleados del presidente o cuál sería el papel de la gente que votaría por representantes populares como ustedes? No. El presidencialismo, aquel con el que surge, con una razón válida, histórica, el Partido Revolucionario Institucional, ha ido evolucionando, evoluciona, y tiene que haber dado un gran salto a partir del 2000 en que perdemos la presidencia, para cuando estemos en el 2012 nuevamente en la presidencia, con una nueva visión de la operación política del presidente y de lo que la democracia, en vientos que han llegado a todo el mundo, no son exclusivamente mexicanos, nos va dejando de cómo ir teniendo la relación pueblo-gobierno, pero además gobierno con gobiernos, en el caso de una república federal, representativa,
popular, democrática. La evolución, sin duda, del presidencialismo en México la vamos a ver con Enrique Peña Nieto, que tendrá, sin duda, la conducción de la nación, pero en términos diferentes a los que tuvieron, por razones obvias, los presidentes priistas anteriores.